Y pues lo que te muestro ahí en la pantalla es probablemente pues algo que tú has visto por ahí, ¿no? En algunas colonias se da, en algunas otras no se da, pero yo creo que sí, creo que sí nos podemos imaginar ese escenario, ¿no? Ahí lo que nosotros alcanzamos a ver, pues es tal vez un muro que tiene una configuración, pues tal vez no terminada y probablemente por eso está de forma triangular. Sin embargo, bueno, pues en algunas ocasiones pasa de que así se diseñó el muro, ¿no? Probablemente estas personas que viven aquí, pues quieren tener una losa inclinada o una superficie inclinada y quieren que así se vea bonita su vivienda, ¿no? Entonces, pues puede ser que esa sea la razón por la que, por la que tenemos esa configuración. Y, y pues bueno, pues puede ser que esa razón sea la razón de ser de por qué el muro está de forma triangular. O puede ser que no, puede ser que pues, por alguna extraña razón la gente que estaba construyendo ahí se le acabó el dinero y simplemente dejaron el muro ahí de forma triangular. Cualquiera de los dos escenarios, pues nos permite ver que hay cargas que se pueden convertir en cargas triangulares y que están actuando encima de un elemento como podría ser una viga, ¿no? A decirle que quiero borrar eso, ahí está. Y bueno, nosotros sí podríamos tomar tal vez nuestro plumoncito azul e indicarle a nuestro lector, mira, es que para mí esto es una viga o es una trave y está encima de un espacio habitable. Entonces, pues alguien habrá que calcular, alguien tendrá que calcular si esa viga es capaz de soportar ese peso de encima o no, incluyendo la losa que probablemente llegue a esa misma viga, ¿no? Entonces resulta que a partir de algo que nosotros estamos viendo en alguna situación, en alguna realidad, nosotros podríamos hacer algún tipo de modelo, ¿no? Y este modelo, pues seguramente lo dibujaríamos así, ¿no? Como una cierta distancia con un par de cargas y hacerlo un poquito más abajo, ahí está. Ese modelo, probablemente el muro que está más externo de la vivienda, alguien dirá, bueno, pues es que ese muro en realidad se puede mover unos, unos cuantos, eh, unos cuantos milímetros a la izquierda, otros cuantos milímetros a la derecha. Eh, y por eso le podríamos agregar aquí, pues tal vez una, unas rueditas que nos dicen, ah, mira, se puede mover unos milímetros a la izquierda y unos milímetros a la derecha. En cambio, el otro muro resulta que está amarrado a otras vigas, a otras columnas, y entonces eso hace más difícil que se mueva. Como hace más difícil que se mueva, bueno, pues lo puedo considerar como que está fijo, como que está fijo. Y resulta que encima de esta viga nosotros pues, podríamos imaginarnos una serie de cargas. Las cargas que vemos pues en la realidad, ¿no? Por lo menos las que estamos viendo ahí en nuestro dibujo, ¿no? Que podrían ser el peso de la viga y el peso de la mampostería que está ahí encima, ¿no? El peso de los bloques que están encima. Entonces, eh, voy, a, voy a preguntarles a ustedes, no sé ustedes si me quisieran regalar, como de qué dimensiones se imaginarían este dibujito que por ahí tenemos. Una pregunta, como que para que sea de uso habitacional ese dibujo, ¿como cuánto le podríamos dar de claro o de distancia entre los ejes que por ahí aparecen en nuestro dibujo? ¿Cuál sería el espacio habitable o el claro? ¿Podrían ser 2 metros y medio? 2 metros y medio, sí podrían ser, pero mira, ¿qué mide 2 metros y medio? Eh, ¿Qué mide 2 metros y medio? Fíjate, si fueran 2 metros y medio, significa que apenas si nos daría la oportunidad, si nos dibujamos por aquí un colchón, su colchón, el de ustedes, al rato mídanlo, ¿no? Al rato que tengan un tiempecito, lo miden y se van a dar cuenta de que su colchón mide algo así como 1,90 o casi los 2 metros. Entonces, pues sería un espacio bastante pequeño, ¿no? Este, mm, Ocho. control Y. Si quieren, y si no, a ver, ustedes pónganse de acuerdo. ¿Cómo ves, compañero?
Entre esos 250 y esos 8 que nos propone la otra compañera, ¿ustedes podrían ponerse de acuerdo en un valor intermedio o en alguno de los dos? 5 metros. 5 metros. 450, 5 metros, ok, yo creo que suena un poquito más normal, ¿no? Esa medida, a eje y a eje. Vamos a ponerle por aquí, si gustan esos 5 metros, probablemente yo los fui llevando ese valor, pero bueno, pues de modo, ¿no? Ahora, ahí sí, no voy a decir nada, no voy a oponerme a ese nuevo valor. Una pregunta, ¿cómo cuánto le consideramos de altura entre cada piso? 230. Órale, yo dije que no iba a decir nada, 230. Y es una medida razonable, ¿no? 230 metros. Si no lo creen razonable, bueno, pues ustedes también midan su casa, ¿no? Y se darán cuenta de que algunas casas tienen 230 de alto, algunas otras puede ser que tengan 240. Si vamos a una casa un poco viejita, probablemente inclusive podríamos ver que tuviera 3 metros de alto, ¿no? Las casas altas tienen más ventilación. Entonces también si vamos a una casa de una zona que hace mucho calor, usualmente son un poquito más altas, pero para aquí, para la ciudad, 230, 240 es normal, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos un problemita, ¿no? Y resulta que para esta distancia de 5 metros, lo más seguro es de que nuestra viga probablemente tenga un peralte pues, del orden de unos 40, 45 centímetros. ¿Cómo ven? Entre esos dos valores, ¿cuánto le pongo? ¿40 o 45 centímetros de alto? 45. 40. Ay. Bueno, compañero no tiene ningún problema en darle la oportunidad de decidirlo a la compañera. Ya ve que nos dijo. No, claro que no. Adelante, Okay, adelante. bueno, gracias. 0.45, ¿no? Todavía hay caballeros en este mundo. No, sí, la compañera dijo 45. Y una pregunta, ¿cuánto le ponemos aquí de base? 20. Órale, 0.20 metros. Ahí está. Y ahí tenemos nuestra sección transversal de esa viga, lo cual nos permitiría encontrar su área transversal. Y esa área transversal de 0.45 metros por 0.20 metros, pues nosotros llegaríamos a un valor de 0.45 por 0.2 de 0.09 metros cuadrados. Ahora, ¿por qué hicimos eso? Mira, te lo anoto de este lado, del lado de la derecha de tu pantalla. Y resulta que lo hicimos porque esa viga que mide 45 por 20, nosotros podríamos calcular 1 metro de fondo, con la intención de saber cuánto pesa 1 metro de fondo, 1 metro de viga. Ahora, si yo lo multiplico por 1 metro, puedo obtener su volumen. Y ese volumen, pues tú me vas a decir, pues no tiene chiste, ¿no? Si lo multiplico por 1 metro, pues me vuelve a dar lo mismo. Bueno, sí, pero te va a dar en unas unidades distintas. 0.09 metros cúbicos, que es una unidad de volumen. Ok, ahora resulta que si nosotros sabemos la densidad del concreto que quedamos que era 2.4 toneladas por cada metro cúbico, y sabemos que la fórmula de la densidad nos diría masa entre volumen, bueno, pues entonces de aquí podemos despejar a la masa y nos va a quedar densidad por volumen. Masa por volumen, ok. Entonces, la masa de 1 metro de viga, la podríamos estimar como 2.4 toneladas. 2.4 toneladas por metro cúbico, que sería su densidad, multiplicado por su volumen de 0.09 metros cúbicos. Entonces, esta masa sería de 0.216. Fíjate, esa masa es el peso de la viga, entonces se lo podríamos aquí agregar a manera de una carga uniforme o de una carga que siempre vale lo mismo, un poquito hacia abajo, un poquito hacia abajo, un poquito hacia abajo, un poquito hacia abajo, y ese poquito hacia abajo resulta que vamos a saber exactamente cuánto mide cada una de esas cargas. El primer metro mide lo mismo que el segundo y que el tercero y que el cuarto, y miden 0.216 toneladas por cada metro. Aquí, ojo, este valor nada más está en toneladas, pero está calculado a partir de 1 metro de viga. Entonces, yo por eso acá, en la viga, lo pongo como 216 toneladas
cada metro. Ahora, encima de esa viga resulta que tenemos un muro de mampostería. Y evidentemente que la mampostería pesa diferente al concreto. Ya mandé un mensajito donde ya les mandé, le digo, estoy en clase, ¿no? Perdón. La mampostería pesa diferente al concreto. Pero esa mampostería, yo se la puedo agregar, y ahorita lo vamos a hacer, con un colorcito naranja, ¿no? Porque al fin y al cabo pues, nos podemos imaginar ahí un montón de tabiques, ¿no? Esos tabiques, fíjate que los tenemos por acá, tabique 1, tabique 2, tabique 3, tabique 4, tabique 5, 6, 7, los tabiques que sean, resulta que me generan una carga. Y si te das cuenta, como que hay una tendencia a que sea una carga triangular. No es exactamente triangular, pero también no nos vamos a poner a contar tabique tras tabique, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es de que podríamos aquí generar una carga triangular para que nos represente la altura del muro. Y esa carga triangular, déjame te lo ashura, pues resulta que también me va a generar un montón de flechitas hacia abajo, ¿no? Un montón de flechitas hacia abajo. Ahora, aquí, de igual forma, podríamos nosotros establecer cuál es la altura de esa carga, ¿no? Hablando en este modelo en el que nosotros representamos cargas y distancias y la rigidez de la viga. Nos dijeron ustedes que era una viga que medía 5 metros. Bueno, pues por ahí lo acotamos, ¿no? 5 metros. Ahí está. Fíjense que esa altura de carga, nosotros también lo podríamos calcular si tomamos un segmento del muro. Ese muro que quedó inconcluso, tal vez, pero para tomar ese segmento del muro me voy a permitir seleccionar este color rosita, a ver si puedo, yo creo que sí puedo, dibujarte ese segmento de muro. A ver, ahí está, mira. 1 metro de muro, el más altote, porque sea que al inicio vale 0, ¿no? Pero el último metro de muro es el que está más alto y es el que me generaría más peso. Bueno, pues entonces resulta que con colorcito naranja te voy a obtener el peso de esa mampostería. Es decir, de los tabiques, ¿no? Ahora, ¿cuánto pesa? ¿Cuál es la densidad de la mampostería? Pues va a depender de qué tipo de mampostería tengamos, ¿no? Puede ser que tengamos tabique rojo recocido, de ese que hacen en el pueblito de mi papá, pongamos, o el pueblito de quien ustedes quieran. Podemos tener bloques de blocks huecos, podemos tener blocks más grandes, podemos tener tabique multiperforado, el que hace Nova Ceramic, o muchos tipos de tabique, ¿no? O de mamposteos. Entonces, el peso de la mampostería va a depender de qué tipo de tabique se utilice. Sin embargo, resulta que nosotros podríamos utilizar un valor, pues ahí, intermedio y un poco seguro, y lo podríamos considerar que tiene una densidad del orden de 1.7 toneladas cada metro cúbico. Probablemente en alguna otra materia te van a dar el valor de 1.600, 1.650, digamos que andamos en el rango, ¿no? Dependiendo del material en específico que se utilice. Hace algunos minutos en otra clase, un chico me decía, es que el tabique rojo recocido tiene una densidad de 1.6. Sí, pero hay que agregarle juntas de mortero. Y las juntas de mortero, pues resulta que tienen una densidad más alta. Y al tener una densidad más alta, pues el promedio entre la capa puede ser 7 centímetros de tabique, más 1 centímetro de junta, más otro centímetro, 7 centímetros de tabique y otro centímetro de junta, en conjunto me da una densidad del orden de 1.7. Ok. Y resulta que nosotros podríamos hacer el ejercicio, yo creo que sí lo podemos hacer, de imaginarnos ese volumen. No va así, va al revés. El volumen del último metro o del metro más alto de mampostería. Ahí lo estoy dibujando. Y resulta que ese metro más alto tendría de alto 2.30 metros y tendría de base 1 metro y un espesor de lo que ustedes me digan. ¿Cuánto le consideramos a ese muro de espesor?
¿Cómo ven? ¿Cómo cuánto mide de espesor el muro en sus casas? 15 centímetros. Ok, 0.15 de metro, ¿no? Ok, con esas tres dimensiones nosotros podríamos obtener su volumen. Y ese volumen pues va a ser 0.15 por 2.30 por 1 metro. Y resulta que ese volumen nos va a dar de 0.345. Ok, 0.345 de metro cúbico. Ahora, nosotros de la misma forma como lo hicimos acá arriba, a partir de la fórmula de la densidad, podríamos despejar la masa y darnos cuenta que la masa de este metro, de este último metro de mampostería, esa masa la podríamos obtener al multiplicar 1.7 toneladas metro cúbico por 0.345 de metro cúbico. Y eso nos va a dar cuánto pesa el último metro. En este caso nos da de 0.587 toneladas. El último metro. Ah, pues fíjate que entonces ya tenemos cuánto mediría esta carga al final. 0.587 toneladas por metro. El último metro, ¿no? En su situación más alta. Al inicio, pues digamos que al inicio sabemos que vale 0. Y ahí tenemos una viga con 2 cargas encima. Esas 2 cargas encima, pues las estamos sacando de algo que nos imaginamos entre todos, ¿no? Por una parte, la viga puede ser que hecha de concreto. Tal vez yo abusé de mi posición de tener el plumón en la mano y me la imaginé de concreto. Pero pues, también es bastante común, ¿no? Que tengamos vigas o vigas de concreto dentro de vivienda, ¿no? Dentro de casa habitación. Voy a pegarte por aquí un par de líneas más, tal vez una línea que esté a 2 metros de distancia y otra línea que esté a 3 metros de distancia. Yo creo que esas nos pueden servir. Y pues tal vez de una vez voy a permitirme dibujar una línea por aquí que nos permita encontrar la gráfica de fuerza cortante y otra línea por acá que nos permite encontrar la gráfica de momento deflector. Bueno, una pregunta. Con respecto a sacarle el peso a esos elementos, llámese a la viga o al muro, ¿los logré confundir? No, profe. No, profe. Ok, eso de los logré confundir es otra forma de preguntar si tenemos dudas, ¿no? No, mi intención no es confundirnos, ¿no? Nada más es preguntarlo de una forma distinta. Bueno, pues resulta que ya tenemos nuestra viga o nuestro ejemplo de una viga con carga trapecial. ¿Alguien lo podría decir así? Una viga con una carga trapecial. Bueno, ya que tenemos ese ejemplo, pues nosotros podríamos pasar a calcular tal vez sus reacciones. Y para eso le voy a poner por aquí las reacciones en color rosita, ¿no? Resulta que este apoyo que tiene rueditas, pues tiene una reacción hacia arriba que tiene un denominador o un nombre que se llamaría reacción AY. Y en el segundo apoyo, pues también tendríamos una reacción hacia arriba que tiene un nombre que se llama BY. En el segundo apoyo resulta que por el tipo de apoyo que tenemos, habría una reacción AX. Nada más que nosotros nos estamos dando cuenta que en este ejemplo, pues no tenemos fuerzas en el sentido de las X. No hay fuerzas inclinadas, ni hay fuerzas que estén comprimiendo la viga. Entonces, pues de una vez nos damos cuenta de que la reacción AX pues es nula, ¿no? Vale 0. Ya está. Ahora, si nosotros queremos responder cuáles son esas reacciones, pues resulta que tendríamos que hacer una sumatoria de momentos. Nada más que alguien dirá, es que esta viga está muy compleja, no la entiendo, ¿no? Ah, entonces a esa persona que nos diga eso, le vamos a decir que la vamos a simplificar antes de encontrar las reacciones. Es decir, fíjate, inclusive alguien se podría quejar de esto, ¿no? Podría decir, oiga, ya la habíamos simplificado, ¿no? Ya la realidad que para nosotros medía 5 metros y que era un muro de tabique, resulta que ya la simplificamos una vez y la transformamos en un modelo matemático. Ahora vamos a hacer otra simplificación todavía y la vamos a mandar de un modelo matemático a un modelo mucho más simple.
Y ese modelo más simple lo que nos va a permitir va a ser encontrar las reacciones. Ahora, ¿cómo lo vamos a simplificar aún más? Pues resulta que la carga que está distribuida, esa carga azul y que era una franja cargada continua, un área rectangular, pues resulta que yo la puedo sustituir por una carga puntual. Y esa carga puntual la voy a ubicar a la mitad o en el centro de gravedad de la carga original. Es decir, la mitad de 5 metros. La mitad de 5 metros significa que va a estar a una distancia de 2.50 metros. Y ahí voy a colocar una carga equivalente que va a representar a la carga azul. Ahora, esa carga azul, mira, te la voy a iluminar de color azul para que sea más franco y que todos nos vayamos siguiendo. Mira, esa carga azul, esta carga azul, ahí voy, ya acabé. Esa carga azul, ¿cómo le podría hacer para calcular su área? Pues multiplico la base que mide 5 metros por una altura que mide 0.216. Y si yo hago esa multiplicación, pues resulta que me da que esa área o esa carga equivalente, así nos va a identificar mejor. Esa carga equivalente tiene un valor de 1.08 toneladas. De una vez le decimos a nuestro lector que nuestro problema va a estar desarrollado en toneladas y también en metros. ¿Sale? De una vez le decimos. Entonces, pues esta carga, si tiene la P de carga o carga equivalente, pues 1.08 son toneladas, ya está. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con la carga triangular. Y lo mismo, mira, esa carga triangular, si la quisiéramos dibujar aquí abajito, pues sería un triángulo, pero no voy a poner la carga así como un triángulo, sino que la voy a transformar en una carga equivalente que pase por su centro de gravedad. El triángulo, yo creo que nos lo platicaron en el nivel medio superior. Si no nos lo platicaron, aquí te lo escribo. El centroide de un triángulo está a un tercio de su base entre 3. Ahí está el punto donde lo puedo sostener y va a permanecer en equilibrio, ¿no? Base entre 3. Pero esa base entre 3 tiene que ser medida a partir del ángulo recto. No lo puedo medir a partir de un ángulo agudo o de otro ángulo agudo, sino que tiene que ser a partir del ángulo recto, el que mide 90 grados. Ok. Pues entonces, si va a estar ubicado a un tercio de la base, yo podría dividir 5 metros entre 3. Y si lo hago, si divido 5 entre 3, resulta que va a estar ubicado a una distancia de 1.667, ¿no? 1.667. Del otro lado, va a estar ubicado a 3.333. Ahí está. Y esa carga equivalente va a pasar por ese punto, pero va a tener de magnitud el valor del área del triángulo. Y el área de un triángulo nosotros la podemos calcular como base por altura entre 2. Déjame, ahí aparece nuestro valor de la altura y también el de nuestra base. Base por altura entre 2. 5 por 0.587 entre 2. Resulta que nos da un área de 1. Otra carga equivalente, si quieres carga equivalente 2, de 1.467. 1.467.5. Alguien dirá, es que el 5 sube. Bueno, pues si quieres lo subimos. Y 1.468. Ok. 1.468. Ahí tenemos nuestra área. Bueno, ya tenemos nuestras cargas. Si quieres, nada más para que nos quede un poquito más claro aún, voy a iluminarla. Voy a iluminar esa área naranja. Mira, esa área naranja te la ilumino. Ahí voy. Y esa área naranja que acabamos de calcular como base por altura entre 2, resulta que nos dio este valor en nuestra viga simplificada de 1.468. Ahora, ¿qué nos permite eso? Pues acercarnos tal vez a esta viga simplificada y calcular las reacciones de ella, ¿no?
Le podemos decir a nuestro lector, mira, si yo quiero calcular las reacciones, lo que voy a hacer es de que me voy a imaginar que hay una reacción aquí que se llama AY, y me voy a imaginar, o voy a entender, que hay una reacción por este lado que se llama BY. Hacemos nosotros sumatoria de momentos en el punto A igual a 0. ¿Por qué nos conviene ahí? Bueno, hacemos sumatoria de momentos en el punto A igual a 0, y si me apoyo en ese punto, pues resulta que ambas cargas puntuales me van a provocar un giro en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, un giro horario o positivo. Ese giro va a ser fuerza por distancia, y en el primer caso, pues yo tendría una fuerza de 1.08 toneladas, 1.08, sí, toneladas, y lo voy a multiplicar por una distancia de 2.5 metros. Ok. Luego la siguiente carga vale 1.468 toneladas, y lo voy a multiplicar por una distancia de 3.333 metros. A partir del apoyo A. Quedamos que los dos giros iban a ser positivos, le agrego su símbolo. Ahí están, los dos giros, ¿no? Y resulta que quien se va a oponer a ese giro va a ser la reacción BY. Esa reacción BY, si me apoyo en el punto A, así como dice mi sumatoria, pues resulta que me va a provocar un giro en contra de las manecillas del reloj. Un giro negativo, ¿no? Entonces, ese giro negativo, se lo escribo aquí, menos BY por una distancia de 5 metros. Ahí está. Y toda esta expresión la igualamos nosotros a 0. Nos conviene de una vez mandar ese término último, que es negativo, del otro lado para que nos quede positivo. Más BY multiplicada por 5 metros, resulta que va a ser igual a esta multiplicación, ¿no? Que aparece con el 1.08 por 2.5. Y nos da de resultado 2.7 toneladas punto metro. Y le vamos a sumar la otra multiplicación, 1.468. Vamos a ver si nos da la oportunidad. ¿Te acuerdas de que este 1.468 era 1.4675? Déjenme ver qué pasa si utilizo todos esos valores, ¿no? Aunque probablemente sea un exceso de decimales, pero vamos a ver qué nos pasa. Porque el otro valor también tiene exceso de decimales, 3.33333. Bueno, si lo multiplico por 3.3333333, resulta que esa multiplicación nos da 4.892. 4.892 toneladas punto metro. Si sumamos esos dos valores, vamos a tener de resultado 7.592. Y ese 5 metros lo vamos a pasar dividiendo. 5 metros a esta otra cantidad en toneladas metro. Los metros y los metros se simplifican y nuestro resultado va a quedar como BY igual a 1.518 toneladas. Ahí está nuestro resultado de BY. Ahora, fíjense, no sé si yo me equivoqué o no, yo creo que no. La gente usualmente no piensa en equivocarse a propósito, ¿no? Y si no, bueno, pues fíjense, hay 25 personas por acá, lo cual significa que más o menos están unos 50 ojos encima de esa operación. Y yo creo que esos 50 ojos no se equivocan, ¿no? Vamos a hacerle sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y si no nos equivocamos y consideramos la sumatoria de fuerzas en Y positiva hacia arriba, pues entonces resulta que nuestra sumatoria de fuerzas en Y nos llevaría a decir la fuerza AY más la fuerza BY menos 1.08 y menos 1.468 nos debe de dar igual a 0. Ah, pues fíjate que la reacción AY, la fuerza BY ya la tenemos, voy a sustituir, que sería más 1.518. Y los últimos dos valores pues, los podemos de una vez sumar, ¿no? Que sería nos daría un menos 2.548. Y esto tiene que ser igual a 0.
nos quedaría nuestro resultado que AY menos 1.03 es igual a 0. Despejamos esa AY y resulta que nuestro valor diría AY es igual a 1 más 1.03 toneladas. ¿Cómo los ven? ¿Se ven lógicos o nos equivocamos en el proceso? ¿O hay algo que alguien no le entendió de dónde salió? Sí se ve lógico. Bueno, se ve lógico porque el apoyo A está del lado izquierdo de tu pantalla y el apoyo B del lado derecho, donde está la parte alta del muro, ¿no? Entonces vamos a poner esos resultados, vamos a confiar en nosotros mismos. Vamos a ponerle por ahí ese valor de 1.03, ¿no? Resulta que esta reacción AY tiene un valor de 1.03 toneladas, mientras que la reacción BY tiene un valor de 518 toneladas. Ahí están. Ahí están nuestras reacciones. Y fíjense, ya hicimos algo bien interesante. Algo probablemente sea lo más difícil de muchas cosas de la ingeniería, ¿no? Algo bastante difícil porque es a partir de algo que nos estamos imaginando o que estamos observando en el mundo real, en una vivienda, pues tratar de ese modelo que vemos en el mundo real, pasarlo a un modelo matemático. Ahora, lo pasamos a un modelo matemático porque así lo podemos analizar. Y al analizarlo, pues podemos medir sus fuerzas, podemos medir los efectos que tienen esas cargas sobre nuestro sistema, que al fin y al cabo es solamente una abstracción de la realidad, ¿no? Ahí está, lo estoy seleccionando porque pues, no quisiera borrarlo de acá, ¿no? Entonces mejor selecciono eso, lo copio. Yo creo que ya la copió. Después de darle 3 veces control C, yo creo que ya la copió, ¿no? Tal vez fue ya, sí me di cuenta que él sí lo copió. Ahí está. Probablemente nos cambió un poquito algunas líneas por ahí. Pues habrá que volver a dibujar alguna de ellas. Miren, pongamos esta que nos va a hacer falta que lo dibujemos. Ahí voy. Ahí tenemos nuestro sistema con la carga triangular más nuestra carga distribuida. Ahí está. Bueno, ahora, ya encontramos nuestras reacciones. Resulta que nosotros, pues no nos vamos a quedar hasta ahí, ¿no? Hasta saber las reacciones, sino que tenemos que ir un paso más allá y queremos investigar qué le pasa a la viga de forma interna, ¿no? ¿Cuánta fuerza está pasando por la viga? Tal vez el día de hoy no le veamos una aplicación, pero ese conocimiento nos va a permitir dentro de algunos meses poder calcular el número de varillas o poder calcular la calidad del cemento para que esa viga permanezca de forma estable. Bueno, entonces para eso tenemos un método que le llamamos el método de secciones o de las secciones. Y ese método de las secciones nos diría, ¿sabes qué? Pues haz un corte siempre y cuando no cambien las condiciones de carga de tu viga, ¿no? Y desgraciadamente aquí, pues esta viga, pues está cambiando sus condiciones de carga, ¿no? Está cambiando a cada centímetro su condición de carga, está aumentando. Perdón. Sin embargo, pues eso no nos va a impedir hacer este método de las secciones. Nosotros podemos decir, o podríamos hacer ese corte, y nos quedaría la siguiente sección. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, le seguimos avanzando, ¿no? Entonces, nosotros veríamos un corte, un tramo de viga, y en ese tramo de viga alcanzaríamos a ver una fuerza que va hacia arriba y que tiene una intensidad de 1.03 toneladas. 1.03 toneladas. También alcanzaríamos a ver un tramo de carga distribuida. Hasta ahí, hasta ese punto de corte. Alcanzaríamos a ver por ahí un tramo de carga distribuida y también alcanzaríamos a ver un tramo de carga triangular.
Precisamente ahí en el corte, mejor cambié esto. Precisamente ahí en el corte, se va a generar un punto al que le llamamos punto X. Te vas a decir, ay, profesor, eso ya lo dijo. Bueno, pues sí, pero probablemente alguien no vino a esa sesión. Y ese punto que está ubicado a una distancia X, aquí te lo anoto, en ese punto aparecen algunas fuerzas. Las fuerzas que pongamos que aparecen en ese punto aparece una fuerza normal hacia afuera, aparece una fuerza cortante hacia abajo y aparece un momento flector en contra de las manecillas del reloj. Ahí están nuestras tres fuerzas. Ahora, fíjate que así como lo hicimos hace rato, donde nosotros simplificamos las cosas, pues aquí también lo podemos simplificar. Y entonces, en lugar de tener el área azul, en lugar de tener la carga azul, que en este momento te la dibujo, mira, esta área azul, pues nosotros la podríamos intercambiar por una carga equivalente. Ah, me equivoqué. Me equivoqué de plumón, perdón. Ahí está, déjame, te la vuelvo a iluminar porque no pude regresarlo. Esa carga azul resulta que la podemos intercambiar por una carga equivalente y va a bajar esa carga a la mitad del área cargada. Hace rato teníamos una distancia de 5 metros y pues la mitad era 2.5, pero en esta ocasión tenemos una distancia que vale X. Eso significa que esa carga va a bajar a una distancia de X entre 2. X entre 2 o la mitad de X. Si quieren después escribir 0.5 de X. Ahí está, ahí va a bajar esa carga. ¿Y qué valor va a tener? Ah, pues va a tener el valor del área. Y resulta que yo sé que esa carga de alto mide 0.216. 0.216 toneladas por cada metro. Si lo multiplico por X, me va a dar ese valor de carga equivalente. Entonces, esta carga equivalente azul va a valer 0.216X. Ahí está, esa es mi carga. Oye, que incluye una X, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada, porque depende de la longitud. Okay. Ahora, de la misma forma, nosotros tenemos que, o vamos a intercambiar esa área verde, que también te podría iluminar, para que nos vayamos siguiendo. Esa área naranja, pues ahí la estoy iluminando, y probablemente aquí me quede muy gruesa. Entonces la cambiamos, mira, ahí está, mi iluminado. Probablemente estoy iluminando como un niño de primaria, pero pues bueno, siempre somos niños, ¿no? Ahí está mi área naranja. Y esa área naranja también la voy a intercambiar por una carga equivalente, que va a bajar a 1/3 de su base. ¿Por qué? Pues porque ahí está el centroide de un triángulo, ¿no? 1/3 de la base. Aquí lo voy a anotar, X entre 3. Ok, entonces en ese punto va a bajar una carga equivalente correspondiente al área de esta área sombreada que acabo de dibujar. Con un pequeño inconveniente, que nosotros no sabemos cuánto mide esto de alto. No sabemos cuánto mide de alto. ¿Podríamos sustituir la H? Sí, pero nos va a generar una variable más, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer aquí al ladito es establecer un triángulo semejante. Y mi triángulo grande, el que está naranja en la viga original, resulta que tiene 5 metros de base, mientras que tiene una altura de 0.587. 0.587. Fíjate que adentro de ese triángulo podríamos nosotros dibujar otro triángulo. Lo voy a dibujar de color verde, ¿sale? Otro triángulo de color verde que está hasta la distancia X. O sea, que es este de aquí, el que tiene como distancia de base X, y del que yo no sé cuánto mide la altura. Y este triángulo verde, resulta que podríamos establecer una relación de triángulos para saber cuánto mide la altura. Seguramente podríamos decir, mira, la altura del triángulo pequeño es equivalente a la altura del triángulo grande. Así como la base del triángulo pequeño es equivalente a la base del triángulo grande. Alguien probablemente lo ve distinto, ¿no? Alguien diría, la altura del triángulo pequeño es a la base del triángulo pequeño, como la base
como la altura del triángulo grande es a la base del triángulo grande. Bueno, cualquier forma de que la veas vas a llegar a la misma relación. Y diríamos nosotros que h va a ser igual a x multiplicada por 0.587. 0.587. Y eso lo vamos a dividir entre 5 metros. Órale. Entonces, pues si hacemos esa división, nos va a quedar que h es igual, déjame hacer la división, 0.587 entre 5, y me dio 0.1174 de x. Esa sería nuestra altura. Ah, mira, entonces ya lo sustituyo aquí. 0.1174 de x. Esa es la altura. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para encontrar el área? Mira, ¿cómo le hacemos para encontrar esta área? Ah, pues resulta que otra vez es el área de un triángulo, ¿no? Entonces, esa área de triángulo, la voy a escribir por acá, área del triángulo pequeño o del triángulo dentro de la sección, sería base por altura entre 2. En este caso, la base mide x y la altura mide 0.1174x. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Pues resulta que nuestra área nos va a dar, lo escribimos un poquito más abajo, área va a ser igual a 0.0587 de x. Fíjate, aquí hay una x y aquí hay otra x. Cuando las multiplicamos nos va a quedar x cuadrada. Esa es la área. Pero al mismo tiempo que es la área, pues resulta que es la carga equivalente. La voy a escribir por acá. Carga equivalente 2 va a ser igual a 0.587x cuadrada. Ahí está mi segunda carga equivalente, la naranja, ¿no? Ese proceso a veces es un poquito complejo, a veces hay personas que se pierden, no nos cuesta trabajo digerirlo. Entonces, no sé, una pregunta, ¿alguien se perdió? ¿Alguien? Alguien por ahí nos dice, yo no le entendí. Creo que no, creo que vamos bien, ¿no? Ok, creo que vamos bien. Y entonces, esta sección que acabamos de Sí, dibujar. todo bien. Todo bien. Gracias. Esta sección que acabamos de dibujar es válida mientras x sea mayor que 0 y mientras x sea menor que la longitud de la viga, ¿no? Es decir, 5 metros, incluyendo el valor de 5 metros y también incluyendo el valor de 0. Bueno, ahí está nuestra sección. Ya que tenemos la sección, que también es un poco difícil, pues entonces ahora podríamos hacer nuestro equilibrio, podríamos plantear el equilibrio y decir la sumatoria de las fuerzas en x tiene que ser 0. En el sentido de las X, yo la única fuerza que veo es la normal. Entonces, de ahí ya podemos determinar que la normal es igual a 0. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, también nos tiene que dar 0. Hacia arriba, positiva, ¿no? Entonces, esta fuerza de 1.03 va hacia arriba, debe de ser positiva, más 1.03. En cambio, la carga azul va hacia abajo, tiene que ser negativa, menos 0.216 de x. Esa es la carga, esa es la fuerza. Y la otra fuerza, la fuerza equivalente 2, la naranja o verde, como le quieras ver, resulta que también va hacia abajo y vale 0.587 x al cuadrado. Ah, me está haciendo falta algo, fíjate. Aquí es 0.587. Les voy a corregirlo. Menos 0.587. Ok, ahí está. 587x al cuadrado. Ahí está nuestra expresión y nos está haciendo falta incluir la fuerza cortante. Ahí estoy borrando algo. Ahí. Mira, la fuerza cortante va hacia abajo, entonces esa nos está haciendo falta, la escribo. Menos b.
Esa expresión la igualamos a 0 si no queremos que esa sección suba o baje. Cualquiera de los dos escenarios sería un valor distinto a 0. Lo igualamos a 0 y entonces pues empezamos a resolver lo que podamos. Resulta que el primer término no se lo puedo sumar al segundo ni al tercero porque tienen diferentes variables, ¿no? Una tiene la variable al cuadrado, otra la tiene lineal. Entonces pues, no le puedo hacer nada. Nada más me va a quedar que la fuerza cortante va a ser igual a menos 0.0587 de x al cuadrado menos 0.216 de x más 1.03. Ahí está nuestra expresión que describe la fuerza cortante. Ahí está. Ahora, en ese momento nosotros podríamos tomar nuestra calculadora científica y evaluar algunos puntos. Sin embargo, te pido que no lo hagamos y que sigamos avanzando. Más bien, que establezcamos la tercera ecuación de equilibrio. La tercera ecuación de equilibrio nos diría la sumatoria de momentos en el punto X debe de ser igual a 0. Y el punto X, pues por ahí lo tenemos ubicado en el corte, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos sumatoria de momentos en ese punto X, pues resulta que la primer carga me va a provocar un giro en el sentido de las manecillas de reloj, un giro horario, si me apoyo en el punto X. Ahí está. Entonces, esa carga de 1.03 a una distancia X me va a provocar un giro positivo. Y después vienen las dos cargas, ¿no? Viene la carga azul y la carga verde. Bueno, la carga azul resulta que si me apoyo en el punto X me va a provocar un giro en contra de las manecillas del reloj. Es decir, un giro negativo. Y esa carga vale 0.216 de X. Esa es la fuerza. Esa es la fuerza. Hay que multiplicarlo por la distancia. La distancia de la carga azul sería X entre 2. Y me va a provocar un giro negativo. Y la segunda carga, la carga naranja, también me va a provocar un giro negativo. Escribo la fuerza, que sería 0.0587 x al cuadrado, y lo multiplico por la distancia. La distancia vale x entre 3. Y nos hace falta incluir el momento flector. Ese momento flector va en contra de las manecillas del reloj, entonces es negativo. Lo incluimos menos momento flector. Toda esta expresión la igualamos a 0. Y entonces, pues, resolvemos lo que podamos resolver. Me voy a mover tantito en la pantalla. Ahí está. Mira, nos quedaría 0 igual a... esta primera multiplicación nos daría pues, lo mismo, ¿no? 1.03 de x. Después, ese punto 216 entre 2 nos va a dar un 108, 0.108 de x por x cuadrada. Y el tercer término nos va a dar menos 0.0587 entre 3, nos va a dar algo así como 0.0190 o 1957. Ahí tenemos 4 cifras significativas. 1957 de x cuadrada por x. Entonces de x cúbica. Y el momento flector lo mandamos del otro lado. Si gustas, lo que podríamos hacer, podría ser nada más ordenar esos términos. Sería menos 0.01957 de x al cubo menos 0.108 de x al cuadrado y más 1.03 de x. Ahí está. Esa sería nuestra expresión de momento. En ese momento nosotros podríamos, perdón, sonó hasta pleonasmo, en ese momento, no, en ese instante nosotros podríamos tomar nuestra calculadora y decirle, oye, quiero que evalúes estas dos funciones con el modo tabla, ¿no? Otra opción que tenemos pues, es tal vez utilizar un Excel. Vamos a ver, si aquí en el Excel le decimos, tengo valores de X,
y quiero que estén centrados. Tengo valores de X, tengo valores de cortante y tengo valores de momento flector. Bueno, las X pues van a ser válidas para este intervalo de 5 metros. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, si quiero, ¿no? Si quisiera menos puntos, pues se los pongo. Y la fuerza cortante, necesitamos meterle la formulita, ¿no? Entonces la formulita en este caso sería menos, paréntesis, 0.0587 por la celda X20, es donde está mi valor de la X, y la celda X20 quiero que la eleves al cuadrado, entonces voy a poner alt 94.2. Ahí está mi primer término. El segundo término resulta que también es negativo, pero es un 0.216 por la celda A20. A20. Ya ven que Excel no conoce de X, ¿no? Sino dice, oye, dime qué celda y lo hago. Órale, ya le dijimos qué celda. Y el tercer término es un término independiente, más 1.03. Ahí está nuestro valor. Ahí está nuestro valor para 0. Y lo bueno de Excel es de que podemos arrastrar los valores y que lo calcule para donde queramos, ¿no? Ahí tenemos un pequeño error. Sí, tenemos un error. Profe, le faltó poner el cuadrado, ¿no? No, sí lo puse. No, en el segundo término de A20. Ah, no. Sí está bien. Ese valor no me gusta. Entonces quiere decir que nos equivocamos en algo. Nos equivocamos en algo, pero hay que ahora identificar en dónde, ¿no? Profe, en la celda es A20 y creo que le puso X20. Vamos a ver. Gracias. Ya está. Sí, se me fue la X, en lugar de escribir A20, ya, ahí está. Ahora vamos a comprobarlo. Ahora sí, gracias, compañero. Usted, es lo bueno de tener 50 ojos en una clase, ¿no? Que si alguien se equivoca, pues los otros ojos nos corrigen. Imagínense si ustedes tuvieran 50 ojos. Creo que las moscas a lo más que llegan a tener, creo que son como 16 ojos, ¿no? Las moscas, algún tipo de moscas. Pero eso de sin tener 50 ojos en un salón, está a todo dar, ¿no? Fíjense, gracias, compañero. Y miren, ¿cómo podemos saber que esos valores están bien? Con el primer valor y el último. Miren, si se dan cuenta, el primero y el último nos tienen que dar las reacciones. El primero, cercano al apoyo A, nos tiene que dar la reacción A, 1.03. Y el último nos debe de dar el valor de la reacción B. Alguien se va a sacar de onda por el signo, pero no pasa nada, está bien. Incluso en alguna otra clase te voy a explicar por qué está bien. Pero ahí vemos los valores absolutos igualitos, ¿no? Entonces eso nos indica de que estamos haciendo las cosas bien. Hace rato no las estábamos haciendo bien, tu profesor se había equivocado en la celda, ¿no? Bueno, ahora, ya que tenemos los valores de cortante, pues podemos pedirle también al Excel que nos ayude para encontrar los de momento flector. Voy a poner un igual, y ahora sí no me voy a equivocar con esa celda, y voy a multiplicar menos 0.01957 por la celda, se llama A20. A20, y la vamos a elevar al cubo. Alt 94 al cubo. Ahí está. Cerramos nuestro primer término y agregamos un segundo término. Menos 0.108 de 0.108 de la celda A20. A20. Y ahora la vamos a elevar al cuadrado, al 94.2. Y le vamos a agregar un tercer término.
Vamos a cerrar nuestro paréntesis ahí. Y le vamos a agregar un tercer término que va a ser 1.03 de la celda A20. Cerramos. Y ahí está nuestro valor. Esos valores, ¿cómo podemos saber si estamos bien o no? Porque nos tiene que dar 0 al inicio y 0 al final. Ahí prácticamente nos da 0 al final. Alguien, pues evidentemente, se podrá quejar de que no es un 0. Vamos a quitarle un decimal y resulta que ya se ve el 0. O probablemente habrá que incluirle aquí otro decimal. Ese valor del primero era 1956. 1956. A ver si nos mejora la precisión. No mejoró nada. Bueno, entonces mejor nos quedamos así, ¿no? Ok. Ahí están nuestros valores. Déjenme... Ahí están nuestros valores como si hubiéramos usado una calculadora científica. Y pues hay que graficarlos, ¿no? Ahora, ¿qué nos podemos dar de cuenta en esas gráficas? Mira, esta es una parábola. Esta es una parábola. ¿Por qué? Porque tiene un término cuadrático y la parábola va a abrir hacia abajo. Y acá tenemos todavía una curva más compleja, una de grado 3. Entonces, a fuerzas es una curva. Puede ser que no alcancemos a ver sus dos curvas de esa función, porque nosotros nada más vamos a graficar de 0 a 5. Probablemente exista una curva tal vez en el valor de 8 o de 10 o de 12 y no lo vamos a alcanzar a ver, pero es una curva de grado 3. Bueno, entonces, pues vamos a dibujar los puntos que por ahí nos indica la tablita. Si te das cuenta, tenemos un punto de 1.03. Voy a dibujar aquí unas líneas de guía que nos pueden servir. Ahí sería el de punto 5, el de 1, el de punto 5, el de 1 y tal vez uno de 1.5, ¿no? Ahí están mis líneas de guía. Entonces, el primer valor vale 1.03. Luego, cuando x es igual a 2, resulta que tiene un valor de 0.36. Entonces va a andar como por aquí, 0.36. Cuando x toma un valor de 3, resulta que va a tener un valor negativo de 0.14. Y cuando x toma un valor de 5 metros, tiene un cortante que vale menos 1.51. Anda hasta por acá abajo. Probablemente alguien me diga, no, eso no parece como una parábola, pero la realidad es de que sí existe una parábola ahí, ¿no? Apenas si se dibuja. La regué. Bueno, esa es una parábola de grado 2. Ahí está mi gráfica. Ahí está mi gráfica. Y nos estamos perdiendo de algo importante. Nos estamos perdiendo, o hasta ahorita no estamos identificando, cuánto vale esta distancia. ¿Por qué te digo que es importante? La distancia X en la que se produce un valor de fuerza cortante igual a 0. Es muy importante, porque en ese punto se va a producir un momento máximo. Entonces, fíjate que la siguiente gráfica que nosotros hacemos, la de momento flector, va a presentar un máximo ahí en esa distancia, y hasta este momento no sabemos cuánto vale. Ahora, vamos a tratar de graficar, no importa eso, vamos a tratar de graficar, no importa de forma temporal, sí importa de forma definitiva, vamos a tratar de graficar nuestro momento flector. En ese punto, abajito de ese punto, voy a tener un momento máximo. Y ya sabemos que va a estar entre 2 y 3. Bueno, resulta que con los valores que nosotros tenemos de momento flector, tal vez para x igual a 3 veríamos un valor de 1.59, mientras que para x igual a 2
diríamos un valor de 1.47. Y empezamos en 0 y acabamos en 0. Alguien podría decir, bueno, pero pues con esa información es suficiente, ¿no? Con esa información podemos trazar nuestra parábola. Bueno, sí, pero nos estamos perdiendo del valor de momento máximo. Y ese valor de momento máximo, pues se da a dar en esa distancia. Ahora, resulta que cuando ustedes iban en la clase de cálculo diferencial, les explicaban que cualquier fórmula, cualquier curva, nosotros podríamos encontrar el valor máximo y el mínimo a partir de su derivada. Entonces, si esta es mi función, mi profesor o profesora de cálculo diferencial me diría, si tú encuentras la derivada del momento flector con respecto a X y esa derivada la igualas a 0, vas a poder encontrar los máximos y los mínimos. Ahora, si se dan cuenta, esa derivada de momento flector con respecto a X, este 3 multiplicando al 0.1957, pues nos va a dar el valor de acá. Entonces, esa derivada va a valer menos 0.0587 de X al cuadrado. Después va a valer menos 0.216 de X, porque este 2 al multiplicar al 108 va a valer 216. Y si derivamos 1.03 de X, pues simplemente nos va a quedar más 1.03 como término independiente. Y si esa derivada la igualamos a 0, entonces nos queda una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática la podemos resolver con la fórmula general. Mira, vamos a ponerla por acá. Vamos a pedirle aquí a Google que nos dé la fórmula general para ecuaciones de segundo grado. Y probablemente ustedes me digan, no, pero es que yo sí me la sé de memoria. Órale, está bien que te la sepas de memoria. Y nos vamos a copiarla por aquí. Esta expresión, vamos a darle clic derecho, copiar imagen, y la vamos a pegar acá en Word. Bueno, entonces nosotros lo que tendríamos que hacer sería sustituir en esta expresión, en la formulita general. Alguien le dice la fórmula del chicharronero. Yo creo que muchas personas saben por qué. Ahí está. Habría que sustituir en esta fórmula para encontrar el valor x1 y x2 que nos dan el máximo y el mínimo, ¿no? Entonces, pues habría que tomar estos valores, los coeficientes, y empezar a sustituirlos. ¿Qué significa? Bueno, pues que vamos a tener una x, 1 y 2, igual a menos b, es decir, menos 0.216 de x, más menos, aquí hay un doble menos, más menos un radical, y ese radical vamos a tener el término menos 0.216 elevado al cuadrado, menos 4 veces la multiplicación de menos 0.587 por 1.03, cerramos y dividimos. Y eso entre 2 veces menos 0.0587. Ese sería nuestro camino para llegar al valor de la X. Lo bueno es de que nosotros, algún día se nos ocurrió comprar una calculadora científica y para no estar sustituyendo todo esto, pues resulta que nos podemos meter a la calculadora científica y encontrar los valores X1 y X2, ¿no? Para eso nos metemos al modo, mira, ahí te muestro mi calculadora, ahí está, ahí lo estoy viendo. Yo me metería al modo 5, al modo ecuación, el modo 5, y resulta que ahí en el modo ecuación me dice la calculadora, mira, yo te puedo evaluar ecuaciones de este tipo, ¿no? La que más se parece es la número 3, ahí, la número 3, que es la cuadrática. Entonces digo, sí, órale, échame la mano. Me da flojera sustituir en la fórmula general. Y pues para eso compramos una calculadora científica, ¿no? Le ponemos los coeficientes, que en este caso sería el A menos 0.0587, el B sería menos 0.216,
y el C sería 1.03, bueno, pues resulta que le decimos, órale, calcúlalo. Y nos da dos valores. Uno de ellos es lógico y otro de ellos no es lógico. Nos dice, uno de los valores vale 2.735, mientras que el otro de los valores nos da de menos 6.415. Evidentemente que el que vale menos 6 es el ilógico, ¿no? ¿Por qué no es lógico? Pues porque nuestra viga mide 5 metros y mide 5 metros positivos. Entonces, ahí ya nos está dando el valor de la distancia X a la que vamos a encontrar el cortante igual a 0. Ya que lo tenemos, pues podemos regresar a nuestra hojita de Excel y decirle, híjole, ¿qué crees? ¿Me puedes ayudar con otro punto? Te va a decir el Excel, pues claro que sí, ¿no? Claro que sí. Tú dame más puntos y yo te los evalúo. Ok, entonces vamos a decirle, mira, quiero que me evalúes ese punto que tiene de X. Ah, caray, que algo se desconfiguró, ¿no? Vamos a hay que darle tiempo a la máquina a pensar, ¿no? Quiero que me evalúes un punto en X igual a 2.73528. Ahí está. Y si te das cuenta, ahí nos está marcando un valor de fuerza cortante igual a 0. Y también, lo más importante, también nos está dando un valor de momento máximo. Este valor de momento no se compara con los otros. Mira, este está menor, y el de 1.61 sí es el máximo. Ok, entonces resulta que ya encontramos nosotros en dónde está el momento máximo. Le podemos decir a nuestro lector, mira, ya encontré que a una distancia de 2.735, ahí encuentro un momento máximo y tiene un valor de 1.61 toneladas punto metro. Y ya ponerla bonito a la gráfica, pues es un poquito lo de menos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante el valor de momento máximo? Porque con ese momento tú vas a calcular el número de varillas que requiere esa viga. Entonces, por eso lo necesitamos. Pero tal vez tiene muchos minutos que no les he preguntado, ¿vamos bien o ya nos confundimos? Vamos bien, profesor. Bueno, el compañero que nos habló, pues dice, vamos bien, pero no sé si alguien más tiene algún problema. Todo bien. Bueno. El que no está bien es nuestro Word, ¿no? Como que dice, híjole, trae mucha información ahí. Pues vamos a decirle, vamos a ayudarle, vamos a decirle, sí, guarda la información. No te preocupes, no te estreses, guarda. Bueno, fíjense que nos quedan por ahí 16 minutos. Y en esos 16 minutos que nos quedan, me parece que podríamos nosotros hacer uso del otro método. Es decir, nosotros ya acabamos nuestro problema. Nos podríamos, pues tal vez relajar e ir a preparar un sándwich al refrigerador o ir a tomar un poquito de agua de limón. Pero, pues, somos un poquito tercos, ¿no? Somos un poquito, renuentes al descanso y entonces, podemos aplicar el método de integración y vas a darte cuenta que en los 15 minutos que tenemos de clase que nos quedan, lo podemos hacer. Inclusive nos vamos a dar el lujo, mira, nos vamos a dar un lujo de remarcar esta carga. Vamos a dar el lujo de remarcar esta carga y de remarcar la otra carga. Bueno, entonces fíjense que hay otro método que nosotros le llamamos método de integración. Vamos a escribirlo por acá. Método de integración. Y ese método de integración pues, también nos permitiría encontrar los resultados para esta viga. Para ello, voy a tomar un plumón morado, tomar un plumón morado y lo voy a ocupar aquí en el apoyo A. Lo voy a poner ahí en el apoyo A y este plumón morado me diría, hacia arriba va a estar tu eje de las cargas, mientras que a la derecha va a estar el eje de las X. Y esos mismos ejes los voy a dibujar por acá. Ahí está mi eje de las cargas y mi eje de las X. Ok,
Y si me doy cuenta, cada una de las cargas azules, cada una de esas cargas azules van hacia abajo. Entonces significa que a partir del eje, yo las podía empezar a dibujar hacia abajo, todas esas cargas azules. Y resulta que son constantes, tienen un mismo valor o una misma altura, ¿no? Ahí está. Y resulta que también yo podría, pues, tomar las cargas naranjas y decir, mira, esas cargas naranjas como que empiezan a crecer a partir del apoyo A y se empiezan a hacer más grandes y más grandes y más grandes y más grandes hasta el final. Y también, pues la suma de esas cargas es lo que yo tengo de carga en nuestra viga. Entonces, podríamos ponernos un poco intensos y decir, oye, aquí hay una línea que me suma esas cargas, tanto la carga azul como la carga naranja. Resulta que la suma de las dos me da esta línea. Y resulta que esa línea, pues si es una línea recta, debe de cumplir con lo que me decía mi profesor de geometría analítica, de que cualquier línea que esté en el plano cartesiano, la podemos representar como una expresión de la forma y igual a mx más b, donde el corte el punto donde corta el eje le llamamos b, y la relación de crecimiento, a eso le llamamos pendiente. Esa pendiente nos hacen que nos la aprendamos de memoria, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ahí está. Entonces significa que nosotros podríamos encontrar la ecuación de esta línea. Y para eso, nosotros sabemos de que donde está cortando, nada más vale la carga azul, es decir, 0.216. Y que tenemos dos puntos. A este punto le podemos llamar punto B o punto 2, y a este punto le podemos llamar punto A1. Ahí está. La coordenada del punto A1 sería 0, menos 216, menos 0.216. Mientras que la coordenada del punto 2 sería 5, la suma de estos dos valores, ¿no? Si yo sumo punto 587 más punto 216, resulta que me da un valor de 0.848. Ahí está. Y ahí tengo dos puntos, los puntos que me pediría la expresión para calcular la pendiente. Pues entonces nosotros podríamos calcular nuestra pendiente como y2 tiene de coordenada negativa, aquí esta es negativa, menos, ahí, déjame seleccionar, menos 0.848, esa sería y2, menos y1, que también valdría menos 0.216. Y todo esto entre la resta de x2, que tiene de coordenada 5, menos x1, que tiene de coordenada 0. Bueno, pues resulta que esa pendiente, la parte de arriba, nos va a dar de resultado menos 0.587 y lo dividimos entre 5 y nos va a dar una pendiente de menos 0.1174. Ahí está nuestra pendiente y ya sabemos cuánto vale la B. Ahí está la B. Entonces, nuestra expresión que en un eje normal XY sería y igual a mx más b, en esta ocasión la podemos escribir como carga igual a m menos 0.1174 x más menos b, es decir, más por menos, pues me va a dar un signo negativo, ¿no? Menos 0.216. Y ahí está nuestra expresión de carga. Y lo bueno del método de integración es de que me dice, si tú tienes la expresión de la carga, pues entonces puedes calcular la fuerza cortante como la integral de la carga respecto a X. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues es que nada más hay que integrar esa expresión, ¿no? Y resulta que la integral de menos 0.1174x menos 0.216, diferencial de x, nos llevaría, déjame lo escribo aquí al ladito, nos llevaría a escribir menos
0.1174 x a la n más 1. Si está la 1, llegaría a la 2. Entre 2 menos 0.216 de x a la 1 entre 1 más una constante de integración C1. Te escribo por aquí en una nube de revisión que C1, ya lo habíamos dicho en alguna otra sesión, para los tipos de apoyo que tenemos, C1 vale la reacción a Y. Pues entonces eso significa que mi función de cortante la podría yo escribir como menos 1174 entre 2, es decir, menos 0.587. No, me faltó un 0. De x cuadrada menos 0.216 de x lineal más la reacción a Y más 1.03. Y ahí está mi expresión de fuerza cortante. Esto fue con el método de integración, ¿no? Voy a ponerle por aquí, método de integración. Ahora, también el método de integración nos diría, la expresión de momento flector la puedes encontrar si tú integras la expresión de cortante con respecto al eje de las X. Bueno, pues si nosotros diríamos momento flector va a ser igual a la integral de la expresión anterior, ¿no? Menos 0.0587 x al cuadrado, x al cuadrado, menos 0.216 de x lineal más 1.03 diferencial de x. Si hacemos esa integral, nos va a quedar que el momento flector va a ser igual a menos la misma constante, 0.0587 x al cubo entre 3 menos 0.216 de x al cuadrado entre 2 más 1.03 de x más una constante de integración C2. También en algún momento nosotros dijimos que, déjame te lo anoto por acá, en algún momento nosotros dijimos que mientras tengamos apoyo fijo o tengamos apoyo móvil, la constante C2 es igual a 0. Entonces, nuestra expresión de momento flector podría resumirse o simplificarse en menos 0.01957 de x al cubo menos 0.108 de x al cuadrado más 1.03 de x. Y aquí estaría nuestra expresión de momento flector obtenida a partir de el método de integración. Ok, ahora, me gustaría que ya nada más para cerrar nuestro ejercicio, al fin y al cabo, esas expresiones nosotros las tendríamos que evaluar, pero pues ya las tenemos, ¿no? Entonces, fíjate, en la parte de arriba, nada más que me dé la oportunidad nuestro software. En la parte de arriba, fíjate que ya tenemos la expresión de momento flector y de fuerza cortante. Las voy a seleccionar. Las voy a seleccionar para poder compararlas. Nada más que me lo deje el software. Ahí está mi expresión de momento flector. Ahí estoy seleccionando mi expresión de fuerza cortante. Le voy a decir, las quiero copiar, control C, y las voy a llevar allá abajo para poder compararlas, ¿no? Miren, ahí están, para poder compararlas, voy a hacer un poquito más chiquitas para que no se mezclen. Ahí está. No, todavía no se hicieron chiquitas. Hoy, otra vez, soy terco, ¿no? Bueno, no me quisieron hacer caso de que se hicieran chiquitas. No, nos vamos a poner a discutir. Al fin y al cabo, lo que sí puedo decir es que esto fue con el método de secciones.
y este lado fue con el método de integración. Y fíjate que esta expresión debe de ser igual a esta. No sé si la podemos ir verificando poco a poco. Y pues yo creo que sí es igual. Y esta expresión tiene que ser igual a esta. Y pues creo que sí también es igual, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos dos métodos para resolver nuestro problema. Uno nos tardamos pues, tal vez una media hora, 40 minutos, y en el otro nos tardamos 13 minutos. Pero pues bueno, ya ustedes ya lo tenían ahí calibrado, ¿no? El método. Cualquiera de las dos formas nos tiene que dar lo mismo. Pero, pues no sé si nos estamos entendiendo o no. Sí, profe. Yo nada más tengo una pequeña duda, profe. Ajá. Ahí en donde calculamos, bueno, donde es B2, ¿de dónde calculó el menos 0.848? A ver, otra vez, no sé si me podrías dar más referencias del valor que no. Sí, donde dice B2, en el paréntesis hay 5, coma, menos 0.848. El menos 0.848, ¿de dónde lo calculó? Ah, ya. O sea, ya te entendí. Es en la parte de la pendiente. Ujú. Es en la parte de la pendiente. Déjale, hacemos tantito zoom y a ver si nos lo puede mostrar mejor el programa. Un segundito en lo que reacciona nuestro poderosísimo Word. Ah, mira, ya está ahí. Mira, te lo pongo de color aquí, rojito. Resulta que si yo sumo esta altura de la carga azul más la carga naranja, la suma de esos dos nos va a dar 0.848. 0.848. Y ese mismo valor es el que tenemos expresado en el punto final de nuestro diagrama de cargas, ¿no? Cargas. Entonces, al final tenemos ese valor de menos 0.848. ¿Por qué con menos? Pues porque las cargas van hacia abajo, ¿no? Las cargas van hacia abajo. Entonces, por eso ese es el último valor. Ok. Es que, bueno, a la hora de sumar eso me daba 0.803. 587 más punto 216. Ah, caray. Bueno, ya. Entonces, estuvo mal mi suma. Sí, estuvo mal mi suma. Vamos a ver. Ahorita te platico por qué no me espanto tanto, ¿no? Nada más me espanto en un tramito. Espérame, ahorita de una vez lo corregimos. Aquí voy a corregir hasta ahí. Hasta ahí. Sí. Fíjense. Entonces, como dices bien y dices bien, la suma de esos dos valores da 803. 803. Pero, honestamente, ese valor yo no lo ocupé. Ese 803, que termino por escribir aquí, a la hora que le volvemos a restar la carga azul, pues lo que nos termina dando en la parte de arriba de esa expresión, M, termina siendo en la parte de arriba simplemente la carga naranja. Entonces, ese valor de 0.587 entre 5 metros es lo que nos termina dando este valor. Entonces, hasta ahí llegó nuestro error, ¿no? No avanza el error. Miren, esos 803 menos punto 216 me vuelve a dar 587 y eso lo divido entre 5 y ya nos dio el 1174. Pero sí, esa es correcta tu apreciación. Ok, profe, gracias. Ya está. Y también, sin quererlo, ya te dije qué es lo que en realidad dividí, ¿no? Que es, al fin y al cabo, ¿de qué me sirve sumar y restar la carga azul? Sino al fin y al cabo lo que significa el cambio es la carga naranja. Y eso lo podemos ver en esta zona, ¿no? La carga naranja es la que genera el cambio, no la distribuye. Es decir, la carga naranja genera la pendiente. Bueno, ahora lo bueno creo, es de que
ya sea por un método o por el otro, llegamos a los mismos resultados, ¿no? Puede ser que tal vez para la siguiente semana, o para la siguiente semana, te pida que realices una viga, y pues, lo vas a poder hacer por el método que tú quieras, ¿no? Si quieres por integrales, si quieres por secciones, como sea más fácil. Bueno, pues creo que ya nuestro Word se está trabando mucho, entonces le podemos decir que prácticamente nuestra sesión terminó, a excepción de que tengan alguna duda, ¿no? Si tienen alguna duda,